Expresamos nuestra comprensión sobre las propiedades de los cuerpos de revolución o formas tridimensionales. Luego las representamos con regla y compás para interpretar el volumen de agua que necesita una familia para la conservación de la salud. Muy bien, Patricia. ¿Qué más nos puedes decir, Jesús? El hecho de dibujar algunos depósitos de agua empleando los prismas y cuerpos de revolución me ha permitido comprender algunas relaciones y propiedades. Es cierto, pero me quedaron algunas dudas, sobre todo para calcular algunas medidas de los prismas y los cilindros que surgían cuando realizaba los dibujos. A mí también. Por ejemplo, tracé un rectángulo de 3 centímetros por 8 centímetros para dibujar un cilindro, pero me generó un conflicto para determinar el radio de las bases. A lo que se refieren son los atributos medibles de las formas geométricas. ¿Qué son los atributos medibles? Yo respondo, por favor, porque lo encontré en mi diccionario. Dice, atributos son cualidades o propiedades de un ser. Para nuestro caso, los atributos medibles serían las características o propiedades que se pueden medir de las formas geométricas. ¡Correcto, Jesús! Con tu aporte, los estudiantes que sintonizan el programa seguro aclararon sus dudas sobre este término. Además, el programa de hoy se denomina Representamos las relaciones geométricas de los depósitos de agua de las familias de la comunidad, en el cual estableceremos relaciones entre las características y atributos medibles de los depósitos de agua para representarlos con formas tridimensionales y con cuerpos de revolución. Para ello, tenemos un caso que nos ha escrito Paulina, una estudiante del 5º grado de secundaria con residencia estudiantil. Presten mucha atención y si desean, pueden tomar nota. Paulina dice: en mi comunidad solo tenemos agua 1 hora cada 2 días. Tenemos que almacenarla para atender nuestras necesidades. Lo bueno es que mi papá ha decidido construir una cisterna bajo tierra con cemento, pero solo disponemos un espacio de 1,60 metros por 2 metros. Paulina nos plantea la siguiente pregunta: ¿qué tipo de cisterna es la más conveniente y cuáles serían sus dimensiones? Nuevamente, en mi comunidad solo tenemos agua 1 hora cada 2 días. Tenemos que almacenarla para atender nuestras necesidades. Lo bueno es que mi papá ha decidido construir una cisterna bajo tierra con cemento, pero solo disponemos un espacio de 1,60 metros por 2 metros. Paulina nos plantea la siguiente pregunta: ¿qué tipo de cisterna es la más conveniente y cuáles serían sus dimensiones? Buena la pregunta de Paulina. Creo que podemos iniciar investigando un poco más sobre las cisternas. ¡Claro! A partir de ello, podemos representar la cisterna con forma de prisma y luego como cilindro. Además, podemos determinar el volumen de agua que almacena cada uno y a partir de ello, recomendar lo que más convenga a su familia. ¡Bien! Aquí tengo unas orientaciones para la construcción de una cisterna bajo tierra. ¿Quién se anima a leerlas? Yo, profesor César. Primero, debemos tener en cuenta la disponibilidad del terreno, es decir, las dimensiones. Luego, el número de integrantes de la familia, porque eso demandará el volumen de agua que necesitan. ¡Qué interesante! Yo quiero seguir, por favor, Pati. Claro, Jesús. Todos queremos aprender. Además, dice que la cisterna debe almacenar agua solo hasta el 75% de su capacidad, para que pueda funcionar bien el flotador que cierra el paso del agua.
y de profundidad se recomienda de 1 metro con 60 centímetros a 2 metros. Y debe contar con una puerta-ventana de 60 por 60 centímetros como mínimo para el mantenimiento y limpieza. Además, las paredes y el piso deben ser de concreto armado de 20 centímetros de espesor. Puedo observar que en los programas no solo estamos aprendiendo matemática, sino también otros temas muy interesantes. ¡Claro que sí! Y con estos aprendizajes podemos ayudar a nuestra familia y los pobladores de la comunidad que lo necesiten. Sigamos con la información que nos han compartido. Ya tenemos más claras las cosas. Por lo tanto, recordemos el terreno que disponemos para la cisterna. Yo, por favor. Aquí anoté que el terreno del que dispone la familia de Paulina es de 1 metro con 60 centímetros por 2 metros. Ese dato es muy importante. Y para la profundidad de la cisterna, nos recomienda que puede ser 1 metro con 60 centímetros hasta 2 metros. ¡Excelente! Continuemos. ¿Cuál es el primer diseño de cisterna que podemos analizar? Si analizamos una cisterna de forma cilíndrica... Estoy de acuerdo. Y luego seguimos con el prisma. ¿De qué manera podemos representar la cisterna en el terreno del que se dispone? Quiero intentar. Como el ancho del terreno para la cisterna es de 1 metro con 60 centímetros, eso significa que el diámetro del cilindro no puede exceder esa longitud. Eso quiere decir que el radio debe ser de 80 centímetros. Pero no se olviden de que el concreto armado debe tener un ancho de 20 centímetros. Entonces, debemos disminuir 40 centímetros, porque descontamos 20 centímetros de los dos extremos que corresponden al ancho del terreno. Claro. Entonces, el radio debe medir 0,60 metros. ¿Y de qué profundidad puede ser la cisterna? Propongo que sea de 1 metro con 80 centímetros. ¡Muy bien! Entonces, elaboremos el bosquejo de la cisterna. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo, utilizando la regla y compás, dibujo un rectángulo de 1 metro 80 centímetros de largo por 0,60 metros de ancho. Y lo puedo hacer a escala. ¿Por qué un rectángulo, Patty? No entiendo. Porque recuerda que el cilindro es un cuerpo de revolución que se obtiene girando un rectángulo 360 grados. Como el radio es 0,60 metros y la profundidad es de 1 metro 80 centímetros, entonces esas son las longitudes del rectángulo. ¡Excelente, Patricia! La explicación que acabas de dar seguro también ayuda a los estudiantes que sintonizan el programa. Ahora, me gustaría saber cuál sería la generatriz y la altura del cilindro. Gracias, Patty. Acabo de revisar mis anotaciones y es cierto lo que dices. En este caso, la generatriz sería el borde extremo del rectángulo que gira y describe el cilindro. Y el eje sobre el cual gira el rectángulo vendría a ser la altura. ¡Excelente! ¿Qué características tiene la cisterna en el terreno señalado? Yo, por favor. Es un cilindro de radio 0,60 metros. Su altura y generatriz miden 1 metro 80 centímetros porque se trata de un cilindro recto. Es correcto lo que dice Patricia, pero creo que el terreno puede representarse como un prisma recto o paralelepípedo.
Ahora sí no entiendo. ¿Por qué? Si el terreno es plano. Qué interesante tu afirmación, Jesús. ¿Puedes explicar un poco más? Porque el cilindro es un cuerpo sólido y por lo tanto, el lugar donde lo vamos a instalar también debe estar en 3 dimensiones. Es decir, debe tener largo, ancho y profundidad. Ahora entiendo. Hice un bosquejo mientras explicabas y me ha quedado así. De largo serían 2 metros. De ancho, 1,60 metros. Y de profundidad, 2 metros. Muy bien, Patricia. Si el cilindro tiene una altura de 1,80 metros, ¿por qué consideras 2 metros de profundidad? Porque sabemos que el cilindro será de concreto armado, con 20 centímetros de espesor. Y eso es lo que debemos agregar a 1,80 metros para que ingrese nuestra cisterna. Tienes razón, Patty. ¿Cuál es el volumen del terreno que quedaría libre cuando instalemos la cisterna? Para responder a tu pregunta, debemos calcular el volumen del paralelepípedo que representa al terreno y le restamos el volumen del cilindro. Y esa diferencia sería el volumen del terreno que no utilizaremos. Para ello, debemos saber cómo se determina el volumen del cilindro y del paralelepípedo, lo cual no recuerdo. Vamos por buen camino, porque las afirmaciones que realizaron son correctas y seguramente también ayudó a los estudiantes que nos sintonizan. Patricia, ¿recuerdas las fórmulas del volumen del cilindro y del paralelepípedo? No, pero revisando la página 59 de mi ficha de autoaprendizaje de Matemáticas 5, dice: el volumen de un prisma y el de un cilindro se calculan multiplicando el área de la base por la altura. Entonces, para obtener el volumen del cilindro, debemos hallar primero el área de su base y multiplicarlo por la altura. La base del cilindro es un círculo, y para hallar su área, revisemos la página 58 de la ficha de autoaprendizaje 5, que dice: el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. ¡Claro, Jesús! Sabemos que el radio es 0,80 metros, y el número pi se suele aproximar a 3,14. como dice en la página 57 de mi ficha de autoaprendizaje 5. Entonces, el área del círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. Reemplazando los valores, tendríamos 3,14 por 0,80 al cuadrado, en la cual primero resolvemos la potencia, es decir, 0,80 al cuadrado, resultando 0,64 metros cuadrados. Y este resultado lo multiplicamos por 3,14, de donde obtenemos finalmente 2,01 metros cuadrados aproximadamente. Finalmente, puedo concluir que el área de la base es de 2,01 metros cuadrados. Patty, ahora sí fallaste, porque el radio es de 0,60 metros y no 0,80 metros, como utilizaste. Ahora te explico, Jesús. El radio que debemos considerar es de 0,60 metros, porque, como sabemos, el concreto armado de la cisterna es de 20 centímetros, que es igual a decir 0,20 metros. Por lo tanto, si sumamos este valor
a los 0,60 metros, obtenemos los 0,80 metros que mencionas. Y esa es la longitud del terreno. ¡Excelente, Patricia! No olvidemos que estos datos son importantes para nuestros cálculos. Caso contrario, incurriríamos en errores. Continuemos. Tienes razón, Patty. Entonces, para hallar el volumen del cilindro, debo considerar una altura de 2 metros, porque al metro con 80 centímetros le sumo 20 centímetros del concreto armado. Ahora sí podemos hallar el volumen del cilindro, multiplicando el área de la base por la altura. Reemplazando los valores sería de 2,01 metros cuadrados por 2 metros. Efectuando resulta 4,02 metros cúbicos. De donde podemos concluir que el volumen del cilindro es de 4,02 metros cúbicos. Bien, Jesús. A mí también me salió igual. ¡Yupi! Ahora quiero hallar el volumen del terreno donde instalaremos la cisterna. Chicos, ustedes también pueden hacerlo. Luego comparamos, ¿les parece? Recordamos que para hallar el volumen del prisma se multiplica el área de la base por la altura. Te ayudo, por favor. La base es un rectángulo cuyo largo mide 2 metros y de ancho 1 metro con 60 centímetros. Recordemos que el área de la base es el producto de sus dos lados y reemplazando tenemos 2 metros por 1 metro con 60 centímetros. Efectuando resulta 3,2 metros cuadrados. Por lo tanto, el área de la base es 3,2 metros cuadrados. Gracias, Jesús. Como ya tenemos el área de la base, para calcular el volumen solo multiplicamos este valor por la altura. Y en este caso son los 2 metros. Efectuando sería 3,2 metros cuadrados por 2 metros. Resulta 6,4 metros cúbicos. Esto quiere decir que el volumen del terreno que tenemos disponible es de 6,4 metros cúbicos. ¡Muy bien! ¿Cuál es el volumen que no utilizaremos? Fácil. Para determinar el volumen que no será aprovechado, debemos restar el volumen del prisma menos el volumen del cilindro. Procedamos. El volumen del prisma es de 6,4 metros cúbicos, menos el volumen del cilindro, 4,02 metros cúbicos. Resulta 2,38 metros cúbicos. Lo que significa que nos quedaría un volumen de 2,38 metros cúbicos, sin ser aprovechados por la familia de Paulina. Realmente hoy tuvimos una interesante experiencia. ¿Qué aprendizajes nos llevamos? Aprendimos a establecer relaciones entre las características y atributos medibles en la cisterna de las familias de la comunidad. También representamos las relaciones geométricas con formas tridimensionales y con cuerpos de revolución en los depósitos de agua. ¿De qué manera estos aprendizajes nos pueden ayudar en nuestra vida cotidiana? ¿Qué opinas, Jesús? Considero que lo trabajado en el programa de hoy me servirá para ayudar a mi familia o las familias de mi comunidad en el abastecimiento de agua. Sobre todo, puedo realizar recomendaciones cuando alguien desea construir una cisterna o depositar agua para su consumo doméstico. ¿Y tú qué opinas, Patricia? En mi caso, puedo ayudar a mis padres en el diseño de una cisterna para almacenar agua, porque puedo calcular las dimensiones que debe tener y qué volumen de agua necesitamos para toda la familia.
y de esta manera cuidar nuestra salud. ¡Excelentes reflexiones! Seguramente los estudiantes del 5º grado que sintonizan el programa tienen otras más. Ahora les pido que elaboren una gráfica donde representen 2 depósitos de agua de las familias de su comunidad, en la cual representen las características y los atributos medibles con formas tridimensionales o cuerpos de revolución o compuestas. Esto permitirá consolidar sus aprendizajes. Recuerden que sus dibujos deben cumplir con las siguientes características. Deben identificar las características de las formas geométricas en los depósitos de agua de las familias de la comunidad. Reconocer los atributos medibles de las formas geométricas en los depósitos de agua de las familias de la comunidad. Asimismo, desarrollen la página 61 del cuaderno de trabajo. Resolvamos problema 5. Y con tristeza, les comento que estamos llegando al final de nuestro programa. Unas palabras de despedida, Patricia y Jesús. Me encantó el programa. Sigamos cuidándonos. ¡Hasta el próximo programa! De igual manera, nos encontramos en el siguiente programa.